Definición de psicología. La psicología es el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. La palabra proviene del griego psico o psique, que significa alma, psique o actividad mental, y logía, que significa estudio o tratado, por tanto, psicología significa estudio o tratado del alma. La psicología busca describir sensaciones, emociones, pensamientos, percepciones y otros estados motivadores de la conducta humana. Definición de anorexia nerviosa. Trastorno de origen neurótico que se caracteriza por un rechazo sistemático de los alimentos y que se observa generalmente en personas jóvenes, suele ir acompañado de vómitos provocados, adelgazamiento extremo y, en el caso de las mujeres, desaparición de la menstruación. Dicho de otra forma, falta anormal de ganas de comer. Definición de bulimia. La bulimia o bulimia nerviosa es un trastorno alimentario y psicológico caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, también llamados atracones, seguido de un periodo de arrepentimiento, el cual puede llevar al sujeto a eliminar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. El temor a engordar afecta directamente a los sentimientos y emociones del enfermo, influyendo de esta manera en su estado anímico que en poco tiempo desembocará en problemas depresivos. Definición de ansiedad. Es el estado emocional en el que se experimenta una sensación de angustia y desesperación permanentes, por causas no conocidas a nivel consciente. Puede afectar a personas de todas las edades y sobre todo a aquellas que están sometidas a una tensión familiar o laboral constante, y en aquellas que han arraigado en sus patrones conductuales un sentido de perfeccionismo hacia todo lo que hacen y dicen o dicho de otro modo. La ansiedad es un sentimiento de malestar y miedo difusos a causa de la reacción que adopta una persona ante lo que percibe como posible amenaza. Definición de insomnio. Trastorno del sueño que consiste en una dificultad para dormirse. Habitualmente indica que algo va mal en relación a nuestro descanso y que no preparamos bien el descanso nocturno. Tener insomnio nos avisa de que no tomamos las medidas higiénicas apropiadas respecto al sueño o es síntoma de que se padece alguna enfermedad. Definición de cleptomanía. El sujeto que padece cleptomanía no puede evitar el impulso de robar u obtener objetos, independientemente del valor económico de lo que roba, sufre de un deterioro laboral, familiar, personal y legal. Es un trastorno del control de impulsos y se ha clasificado como una adicción psicológica. La conducta es precedida por una ansiedad creciente que se alivia inmediatamente después de poseer el objeto deseado, reforzando así la conducta de robar. Dicho refuerzo es una de las causas por las cuales se mantiene la conducta problema. Definición de ludopatía. La ludopatía consiste en un trastorno en el que la persona se ve obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar, de forma persistente y progresiva, afectando de forma negativa a la vida personal, familiar y vocacional. La ludopatía se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad para controlar los impulsos, y que en cierto sentido tiende a manifestarse en practicar, de manera compulsiva, uno o más juegos de azar. Puede afectar en la vida diaria de la persona que se ve afectada por esta adicción, de tal forma que la familia, la alimentación o incluso el sexo pasa a ser algo totalmente secundario. Por todo ello, no se debe de confundir la ludopatía con un vicio, ya que en estos casos nos encontramos ante una grave enfermedad crónica, una adicción. Definición de narcisista. El desorden de personalidad conocido como narcisismo es catalogado como un desorden mental por medio del cual el individuo sufre de un complejo de superioridad, arrogancia y prepotencia para sentirse más importante que las demás personas que lo rodean.
Las personas que tienen esa personalidad se creen superiores a los demás y tienen una gran necesidad de ser admirados y que se les alabe por sus logros. Estas personas es muy frágil y vulnerable y si es atacado por la más pequeña crítica se sienten ofendidos, lo cual hace que reaccionen con agresividad. Definición de depresión. Se entiende por depresión aquellas situaciones continuadas de tristeza extrema que se manifiestan por una pérdida del placer de actividades que anteriormente eran gratificantes para el sujeto, baja autoestima y alteración de la afectividad. No debe confundirse la depresión con un simple estado de tristeza. Este último está siempre relacionado con hechos concretos y es pasajero. La depresión, en cambio, es un estado que afecta a toda la vida cognitiva del paciente y debe ser diagnosticada y tratada por un profesional. Definición de trastorno obsesivo, compulsivo, TOC. El trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, es un trastorno de ansiedad, como la agorafobia y la fobia social, caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación, y conductas repetitivas, denominadas compulsiones dirigidas a reducir la ansiedad asociada. Definición del síndrome de Asperger. Incapacidad para relacionarse con iguales. Falta de sensibilidad a las señales sociales. Alteraciones de las pautas de relación expresiva no verbal. Falta de reciprocidad emocional. Limitación importante en las capacidades para adaptar las conductas sociales a los contextos de relación. Dificultades para comprender intenciones ajenas y especialmente dobles intenciones. Capacidad normal de inteligencia, frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas. Las diferencias principales entre el trastorno de Asperger y el trastorno autista clásico de Kanner son dos. 1. Los niños y adultos con síndrome de Asperger no presentan deficiencias estructurales en su lenguaje, tienen limitaciones pragmáticas como instrumento de comunicaciones, prosodias en su melodía, o falta de ella. 2. Los niños y adultos con síndrome de Asperger tienen capacidades normales de inteligencia y frecuentemente competencias extraordinarias en campos restringidos.